Buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. En nuestro curso de finanzas personales tenemos como tema planificación y presupuesto. Vamos a ver en qué consiste la planificación y el presupuesto, eh, qué relación tienen entre sí para nuestras finanzas personales. Y tenemos como un mapa que nos guía sobre las actividades que nosotros podemos implementar en nuestras finanzas personales en lo que se refiere a planificación y presupuesto. ¿Cuáles son esas actividades? Primero, identificar los beneficios de la planificación financiera. ¿En qué nos ayuda la planificación financiera? Nosotros tenemos que saber. Todo lo que uno planea, proyecta, planifica, programa con mucha antelación tiende a ser un trabajo o una actividad exitosa. Y lo mismo sucede con nuestras finanzas personales. Si nosotros planificamos, tenemos que estar seguros de que esa planificación va a ser exitosa, sobre todo si la planificación está basada en nuestra realidad. Elabora un plan financiero. ¿Qué significa realizar un plan financiero? Realizar un plan financiero significa hacer una ruta anticipada de lo que nosotros queremos lograr y cuáles son los recursos que nosotros poseemos para poder lograr una meta financiera. Y en eso nos va a ayudar elaborar un registro de ingresos y gastos. ¿Por qué nosotros tenemos que anotar siempre nuestros ingresos y gastos? Porque si nosotros no anotamos, nos vamos a olvidar de todos los detalles. A veces nosotros hacemos una idea así imaginaria de nuestros ingresos y gastos y muchas cosas se nos olvida. ¿Por qué? Por las múltiples actividades que tenemos cada uno. Entonces, por eso es conveniente registrar los ingresos y gastos. Luego, analizar el patrón de ingresos y gastos. ¿Qué significa eso? Saber cuál es la cantidad de ingresos y gastos. Un monto real, pero tiene que ser real de lo que tenemos como ingresos y como gastos en forma mensual. Cuando hacemos el presupuesto en forma mensual es mucho más efectivo porque es un tiempo prudencial en donde nosotros sabemos en que siempre hay gastos que son fijos en forma mensual y hay gastos que son variables. Construye un presupuesto. Construir el presupuesto ya viene a ser realizar nuestra lista de detalle de los ingresos y una lista de los detalles de los gastos o egresos. Y después vamos a darnos cuenta también en este material de que nosotros inclusive podemos colocar en nuestra lista de gastos, colocar como un egreso más un 10% de nuestros ingresos como ahorro. Podemos programar 10% de nuestros ingresos es lo mínimo que nosotros podemos destinar para nuestro ahorro mensual. Y si es que lo hacemos de esa manera, es mucho más exitoso también nuestro ahorro. Establece metas SMART. Hoy vamos a conocer qué significa metas SMART. SMART es una sigla y cada letra de esta palabra tiene un significado.
Primero que las metas tienen que ser específicas, eso significa la S. La M significa medibles. Aquí les voy a compartir esa parte, lo que significa SMART o SMART con E, también podemos decir. Específicas, metas medibles, metas accionables, metas realistas y con un tiempo razonable. Eso significa trazarse una meta SMART o establecer metas SMART. Nosotros habíamos desarrollado ya el tema metas financieras. Todo lo que nosotros soñamos para nuestra vida, pero que sí o sí va a requerir de recursos financieros, va a requerir de dinero. Entonces tiene que ser por eso una meta SMART. Tiene que ser específico, medible, accionable, realizable y en un tiempo que sea un tiempo prudencial, un tiempo real. Bien. Compara metas con presupuestos. También, una vez que nosotros construimos nuestro presupuesto, ¿qué debemos hacer? Debemos comparar si nuestra meta SMART en el tiempo que nosotros nos trazamos que podemos conseguir esa meta es factible dentro de nuestro presupuesto. Si se puede lograr o no se puede lograr. Eso es lo que vamos a comparar. Y así, si es que es posible lograr, entonces nuevamente llegamos a identificar los beneficios de la planificación financiera y siempre hacer este ciclo de la planificación y presupuesto que nunca se acaba. Por eso está en esta imagen como en forma de ciclo, porque inicia en identificar los beneficios de la planificación financiera y nuevamente se termina allí mismo y vuelve a continuar nuevamente con la elaboración del plan financiero, elaborar un registro de ingresos y gastos y así sucesivamente. Es un ciclo. Luego tenemos el concepto de planificación financiera y el concepto de presupuesto. ¿Qué es una planificación financiera? ¿En qué nos ayuda? Es un proceso. ¿Se dan cuenta? La imagen anterior nos muestra que es un proceso, tiene sus fases, que nos va a ayudar a identificar cuáles son nuestras prioridades, nos ayuda a establecer metas y tomar decisiones. ¿Por qué dice identificar prioridades? Cuando nosotros empezamos a anotar nuestros ingresos, nuestros gastos, ya podemos también saber cuáles son esos gastos que son necesarios, gastos obligatorios, cuáles son gustos, cuáles son gastos del negocio. Y ya podemos tomar la decisión, supongamos, cuántos guaraníes yo puedo ahorrar de mis ingresos, qué tipos de gastos yo puedo disminuir o inclusive puedo anular de mis egresos. Por eso nos dice que la planificación financiera nos ayuda a tomar decisiones. El presupuesto. El presupuesto es una herramienta de la planificación financiera. O sea que la planificación financiera viene a ser como una organización de nuestras finanzas personales. Y el presupuesto es una parte, es un instrumento, una herramienta de esta gran planificación financiera, un mapa que nos ayuda a lograr dichas metas. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos tomamos el tiempo de anotar y de saber realmente
cuánto tenemos de ingresos y egresos en forma mensual, nosotros no podemos tener el panorama de nuestra situación financiera personal o familiar. Recuerdan que finanzas personales no solamente abarca la situación financiera personal, sino que también puede abarcar la situación financiera familiar. ¿Por qué? Porque hay veces en que una familia depende de los ingresos de una o dos personas nada más. Entonces, por eso también es demasiado importante la herramienta del presupuesto para una persona y una familia. Beneficios de la planificación financiera. Tenemos 3 beneficios muy importantes de la planificación financiera. Primero, gastar en cosas necesarias que consumes con regularidad. Ejemplo, comida. La comida es la alimentación, que es un gasto demasiado necesario. Es un gasto necesario, es un gasto básico dentro de la familia. Entonces, o en cosas que deseas. Ejemplo, cena con amigos. Entonces nos ayuda a identificar cuáles son los gastos realmente necesarios para nuestra familia y cuáles son gastos que a lo mejor no es tan conveniente realizar. Y nos dice, ten en cuenta que una necesidad es la falta de algo para poder sobrevivir o subsistir o para estar mejor, mientras que un deseo es el impulso hacia algo que apetece. Hay que identificar bien entonces también la diferencia de cuál es necesidad y cuál es solamente un deseo. Y ahí podemos volver a hacer también la diferencia en que por ese motivo hay gastos que son necesarios y hay gastos que son nada más gustos. Bien. Luego tenemos otro beneficio de la planificación financiera, que es ahorrar para contar con dinero para emergencias e imprevistos o para el cumplimiento de metas financieras de corto, mediano y largo plazo. ¿Recuerdan los fines del ahorro? El ahorro a nosotros nos puede servir para varias cosas. Nos puede servir no solamente para lograr las metas financieras, sino que también nos puede ayudar en los momentos difíciles, porque no todos los días vamos a estar bien económicamente. Puede suceder una situación fortuita en donde estemos en una situación difícil económicamente hablando, entonces nuestro ahorro nos puede ayudar a salir de esa situación. Por eso nos dice que ahorrar nos ayuda también esta planificación financiera a ahorrar. El ahorro, ustedes saben, se puede hacer en diferentes plazos, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Y dependiendo del para qué de nuestro ahorro, por ejemplo, dice aquí, a corto plazo, puede ser semanas o meses, como la compra de un televisor. Esa sería una meta financiera que se puede lograr a corto plazo. Otra meta puede ser la compra de un automóvil y entonces nuestro ahorro va a ser de 1 a 3 años aproximadamente, dependiendo del valor del vehículo y dependiendo del monto que voy a destinar para ahorrar. Largo plazo, más de 3 años, como el pago de la educación de tus hijos. Es también un ahorro a largo plazo. Hay personas que ahorran más de 10 años para cuando sus hijos
cumplan los 18 años, tengan con qué pagar sus estudios universitarios, ¿sí? Y por supuesto nosotros sabemos que la educación es, es un gasto o no se puede luego considerar un gasto, sino que una inversión más bien. Invertir en cosas que te ayuden a generar otra fuente de ingresos como un negocio o bienes raíces. También a eso nos ayuda una planificación financiera, porque si nosotros sabemos, manejamos realmente cuánto tenemos de ingresos y sabemos en qué tipo de bienes necesariamente gastamos, cuánto nos sobra en nuestro saldo, manejamos nuestra capacidad de pago también, nos ayuda también a invertir o a emprender. Y tenemos un ejemplo, emprender en un rubro que conozcas, un rubro que te apasione y te genere ganancias por sobre todas las cosas, porque eso es lo que nos va a ayudar a mejorar la parte financiera en forma personal y también familiar. Y tenemos unos pasos para hacer nuestro plan financiero. 4 pasos. Paso 1, tenemos que realizar un diagnóstico de la situación financiera mediante un registro de ingresos y gastos. Primero, anotar en forma diaria. Se aconseja que al inicio se anoten los ingresos y egresos en forma diaria en un cuaderno. Eso sería en forma sencilla, anotar en un cuaderno en forma diaria cuánto nosotros tenemos de ingresos y egresos. Paso 2, hacer un presupuesto. Y el presupuesto ustedes ya saben cómo se hace. Tenemos que detallar cuáles son nuestros ingresos en forma mensual y cuáles son nuestros egresos en forma mensual. Y tenemos que clasificar también nuestros gastos e egresos en gastos obligatorios, gastos necesarios, gustos, gastos del negocio, si es que tenemos negocios también. Y por supuesto, aprovechar en esa parte de gastos ya y colocar, si es que vamos a hacer un ahorro programado, ya sea en forma formal o informal. ¿Se acuerdan que el ahorro puede ser formal e informal? Formal cuando depositamos en una entidad financiera e informal cuando nosotros nos encargamos de saber dónde vamos a guardar ese dinero, ¿verdad? Luego, nos dice paso 3, establece metas financieras. A partir de que nosotros tenemos un presupuesto, ya sabemos cómo administrar nuestro propio dinero y podemos establecer nuestras metas financieras. ¿Por qué? Porque el dinero es nuestro, dinero que nosotros ganamos, dinero que nosotros podemos decidir en qué vamos a gastar y por supuesto tenemos que establecer nuestras metas financieras. Esas metas financieras son metas, sueños que tenemos cada quien en forma personal o en forma familiar y que deseamos realizar. Y el punto de partida para realizar esa meta financiera es haciendo un presupuesto. Entonces, en el paso 3 está escribir nuestros sueños, nuestras metas SMART, que sean específicos, medibles, accionables, realizables y en un tiempo prudencial. Paso 4. Compara las metas con el presupuesto. ¿Qué significa eso? De que al establecer las metas, después voy a estar mirando mi presupuesto para poder saber cuánto tiempo yo voy a necesitar
para poder alcanzar esa meta financiera. ¿Cuánto dinero yo debo ahorrar mensualmente para poder alcanzar esa meta que yo tengo? O si mi capacidad de pago da como para que yo pueda solicitar un préstamo para alcanzar esa meta financiera. Entonces, para eso hacemos esa comparación de las metas con el presupuesto. Y tenemos, ¿qué hacemos en el paso 1? Haz un diagnóstico de tu situación financiera mediante un registro de ingresos y gastos. Y vamos a ver a qué se refieren los ingresos. Es todo el dinero que ingresa al hogar en el mes. Incluye todas tus fuentes de ingresos, las de tu cónyuge y de otros familiares que viven en la casa. Anota en un cuaderno los valores aproximados de los que se refieren a ingresos. Vamos a tener en cuenta los sueldos. Si es que tenemos negocio, vamos a tener en cuenta los ingresos del negocio. Si es que vendimos algún bien, por ejemplo, puede ser venta de un terreno, venta de un vehículo, otro tipo de bien que se puede vender, un bien familiar, también forma parte de los ingresos. Si tenemos alquilado alguna vivienda o algún local de negocio y cobramos cada mes, entonces eso también constituye un ingreso. Dinero que recibimos de familiares. Si se nos envía dinero cada mes, entonces eso también forma parte de un ingreso. Pensión alimentaria, en el caso de pensión alimentaria de niños, pensión alimentaria para adultos de la tercera edad y cosas así. Entonces, son también una forma de ingresos que tenemos que anotar. Y si tenemos otro tipo de ingresos que no citamos más arriba, también vamos a anotar. Y luego vamos a detallar los gastos. Entre los gastos nos dice anota cada centavo que sale de tu hogar durante un mes. Si estás casado o vives con familiares, todos deben hacer el ejercicio para tener un valor real. O sea que todos los que tengan uso de razón, como se dice dentro de una familia, tienen que manejar cuáles son los gastos del hogar. Muchas veces se comete la equivocación de que una sola persona en una familia sabe cuáles son los gastos del hogar y eso no es conveniente. Todos los integrantes de la familia tienen que estar conscientes de los gastos que conlleva mantener un hogar, mantener una familia. Supongamos que sea una criatura muy menor, por decir, de 5 a 8 años, de 0 a 8 años, a lo mejor va a ser un poco complicado todavía de hacerles entender. Pero a partir de los 9 años aproximadamente, la persona ya puede comprender esta parte de los gastos. Ya puede comprender cuánto cuesta, por decir, un cuarto de azúcar, un paquete de pan. Entonces, ahí, desde niños, ya se puede tener conciencia de cuánto se gasta en una familia. Por eso nos dice de que todos tienen que estar conscientes de que hay gastos, hay salidas de dinero de la casa y que todos deben tener conocimiento para que tenga un valor real, ¿verdad? Supongamos nosotros queremos hacer nuestro presupuesto familiar, entonces podemos hacer en un cuaderno y cualquiera de los integrantes de nuestra familia puede anotar en ese cuaderno
qué gasto realizó ese día. Es importante notar que el ahorro aparece como el primer gasto necesario, nos dice. O sea que, ¿cuánto estamos ahorrando nosotros por, por día? Pero más, si es al mes, es mejor. ¿Cuánto ahorramos por mes? Tiene que aparecer también en nuestro presupuesto, en nuestra situación financiera. Si lo registras como algo fijo, tendrás más éxito ahorrando. Cuando anotamos el monto que vamos a ahorrar mensualmente, tenemos más éxito. Después de llevar el registro durante un mes, tendrás el valor real de tus gastos. Y ahora analiza. ¿Qué es lo que vamos a analizar después de anotar todos nuestros gastos? ¿En qué meses gastas más? Es importante también saber eso de que no todos los meses vamos a estar gastando exactamente igual tratándose de la economía familiar. Es muy variable. ¿Y por qué se gastó más, por ejemplo, de un mes? Por ejemplo, en el mes de abril gasté menos y en el mes de mayo gasté más. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Debo analizar también. Hay gastos extras que solo tengas una vez al año. También tenemos que preguntarnos si hay algún gasto muy importante, algún acontecimiento, evento, algo que a nosotros como familia nos hace gastar mucho una vez al año o más veces al año, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Porque esos gastos que son muy cuantiosos requieren también una planificación. Paso 2, hacer el presupuesto. Hacer el presupuesto. El presupuesto. Esta herramienta sirve para garantizar la información del registro de ingresos y gastos y luego convertirlo en una proyección de lo que piensas gastar en un periodo de tiempo. Porque si ya tenemos nuestro presupuesto de ingresos y gastos mensuales, ¿eso a qué nos va a ayudar? A decidir en qué vamos a gastar de ahora en más, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta de nuestros puntos flojos, como se dice, en qué gastamos en vano, cuáles son gastos no tan necesarios y que a lo mejor tienen muchas salidas de dinero para nosotros, ¿verdad? El presupuesto debe incluir los ingresos y los gastos. Los ingresos, detalle de todos los ingresos esperados en el periodo del presupuesto, que por lo general es mensual y es el que más conviene realizar. Detalle de todos los gastos fijos y variables que esperas tener en ese mismo periodo. Después de tener nuestro presupuesto, también tenemos que tener en cuenta de que el tema del ahorro ya tenemos que incluir como un gasto más, con una meta mínima de ahorro del 10%. Es lo que tenemos que tener en cuenta para poder ahorrar. En los gastos es importante incluir una proyección de los gastos extras que se tienen a lo largo del periodo. Si, por ejemplo, en forma particular o en forma familiar, nosotros deseamos
tener unas vacaciones, festejar cumpleaños, tenemos previsto mantenimiento del vehículo u otro gasto que para nosotros es necesario. Entonces tenemos que incluir en forma proyectada, en forma planificada. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta eso y para que se pueda obtener ese dinero que se va a gastar en esos conceptos en forma anticipada. También debemos tener en cuenta el dinero disponible. Es el total de ingresos menos el total de los gastos, el saldo que tengamos. Recuerden que el saldo puede ser un saldo de superávit o puede ser un déficit. ¿Qué significa eso? Tenemos un superávit cuando los ingresos superan a los egresos. Y tenemos un déficit cuando los egresos superan a los ingresos. Luego tenemos el paso 3, establece metas financieras. Y esas metas tienen que ser las metas SMART. El plan financiero se relaciona con el plan de vida. ¿Por qué nos dice que el plan financiero se relaciona con el plan de vida? Nos dice, no porque el dinero sea lo más importante, no es por eso, sino que es un medio para lograr algunas cosas que se quieren. Por eso justamente se llama metas financieras, porque requieren dinero para poder lograrlas. Según las prioridades de vida, se pueden fijar metas financieras. Es importante distinguir entre sueños y metas. Una meta es una ruta para cumplir un sueño con pasos concretos. Por eso es que es importante establecer las metas SMART, que sean algo realizables. Porque si no, siempre va a ser un sueño. Siempre va a ser algo como inalcanzable para nosotros. Pero si nosotros nos fijamos eso como meta financiera, va a ser mucho más fácil para poder lograr hacerlo realidad. Es un plan con pasos concretos sobre el uso del dinero para lograr sueños de vida. Por eso nos dice que el plan financiero se relaciona con el plan de vida, lo que uno quiere para sí mismo o para su familia en un determinado plazo. Paso 3, sigue todavía el paso 3, establece metas financieras. Las metas financieras deben ser SMART, así con S, o SMART con E. ¿Qué significa eso? Es una sigla cuyas letras tienen significados. E significa específicas, o la S específicas. La M significa medibles. La A significa accionables. La R significa realistas. Y la T significa tiempo razonable. O sea que para lograr las metas financieras debe poseer estas características, estas 5 características de las metas debe tener para que pueda ser realizable. Y acá tenemos un ejemplo. Para redactar la meta financiera, identifica. Primero que nada, ¿qué quieres lograr? Para que nosotros podamos saber qué es nuestra meta financiera, ya sea como personas o como familia, tenemos que preguntarnos, ¿qué quieres lograr o qué queremos lograr nosotros como familia? ¿En qué tiempo queremos lograr?
Puede ser en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, ¿verdad? El tiempo para cuando nosotros queremos hacer realidad esa meta. ¿Cuánto dinero hay que destinar? También tenemos que preguntarnos, ¿cuánto cuesta esa meta financiera? ¿De cuántos guaraníes necesitamos para hacer realidad ese sueño, esa meta? Y nosotros tenemos que ser capaces de hacer que ese sueño sea una meta SMART, que sea realmente específica, medible, accionable, realizable y en un tiempo razonable. Y aquí tenemos un ejemplo de meta financiera, meta SMART, ¿verdad? Ejemplo, nos dice comprar una casa. Esa va a ser nuestra meta, comprar una casa. Y de acuerdo al presupuesto que yo realicé, sumé todos los ingresos, sumé todos los gastos y me doy cuenta que puedo ahorrar 500.000 guaraníes. Durante 6 años puedo ahorrar 500.000 guaraníes para comprarme la casa que yo deseo. Ese es mi sueño, que quiero hacerlo realidad. Entonces, también depende mucho qué tipo de vivienda es lo que quiero comprar para poder saber de que ahorrando 500.000 mensual durante 6 años yo ya puedo tener para comprar mi casita, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de meta financiera o meta SMART. En el paso 4, tenemos que comparar las metas con el presupuesto. Y nos dice las preguntas que tenemos que realizarnos. ¿Será posible lograr las metas financieras planteadas con el dinero disponible? ¿Puedo lograr esas metas? Es lo que tenemos que preguntarnos cuando comparamos nuestra meta con nuestro presupuesto. Si no es posible lograrlas, ¿qué factores del plan del presupuesto se puede modificar? ¿Qué puedo hacer si es que me doy cuenta de que realmente no da mi situación como para lograr esa meta en el tiempo que yo deseo? ¿Qué puedo hacer? Y ahí tenemos dos formas. Nos dice aumentar ingresos. ¿Cómo y cuánto es lo que podemos aumentar nuestros ingresos? ¿Cómo puedo lograr aumentar mis ingresos y cuánto mensualmente es lo que puedo lograr aumentar? O reducir gastos. ¿Cómo voy a reducir mis gastos y hasta qué cantidad puedo reducir mis gastos? Es lo que tenemos que comparar, analizar y responder a estas preguntas. Luego nos dice la regla 50, 40 y 10. Puede ayudarte a distribuir de mejor manera tus ingresos. ¿Qué significa regla 50, 40 y 10? Significa destinar 50%, es decir, la mitad de tus ingresos, destinamos a los gastos realmente necesarios. Eso significa 50. Destinar un máximo de 40%. Eso significa 40. Máximo del 40% de tus ingresos a los deseos opcionales, a los que son gastos no tan necesarios, ¿verdad? Y un mínimo de 10% de los ingresos al ahorro. Eso es lo que nos propone la regla del 50, 40 y 10. Pero por supuesto nosotros podemos modificar también la regla si es que nosotros podemos. Por ejemplo, dejamos 50% de nuestros ingresos para los gastos realmente necesarios y
máximo de, por decir nomás, 20% de los ingresos a deseos opcionales y aumentamos el porcentaje del ahorro y podemos aumentar también el porcentaje de los gastos realmente necesarios. ¿Se dan cuenta que la regla nosotros podemos crear de acuerdo a nuestra conveniencia también? Porque 40% de nuestros ingresos a deseos opcionales es como un poco abultado ya también dependiendo de los gustos de cada persona, ¿verdad? Bien, entonces ahí nos dice, destinando primero para un fondo de emergencia mínimo 3 meses de los ingresos promedio del hogar. Lo primero tiene que ser ahorrar para emergencias y luego para cumplir metas de corto, mediano y largo plazo. Para eso destinamos un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro. Toma en cuenta tu etapa de vida cuando hagas tu plan financiero. Esto es muy importante y a lo mejor en el momento nosotros no nos damos cuenta, pero es importante siempre saber y que no se nos haga tarde. Toma en cuenta tu etapa de vida cuando hagas tu plan financiero. ¿En qué etapa de nuestra vida nosotros nos encontramos? Nos dice así: la vida financiera cambia día a día y especialmente en relación con nuestra edad. Y tenemos una división de edades que es bastante interesante analizar en qué etapa nosotros nos encontramos y cuáles son las etapas que nos esperan, ¿verdad? Nos dice la primera etapa es de 18 a 30 años. Etapa de formación profesional. Y también es una etapa que se llama etapa de generación de ingresos. Es una etapa de independencia financiera. Definición del futuro económico. Es la etapa de inicio de la independencia financiera. A partir de los 18 hasta los 30 años, tenemos que reconocer que es una etapa en que nosotros mismos ya tenemos que generar nuestros propios ingresos, obtener una independencia financiera y definir qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos para nosotros, cuál es nuestro plan de vida, cuál es nuestra meta financiera. A partir de los 31 hasta los 45 años nos dice, es la etapa de adquisición de bienes esenciales, desarrollo de familia, crecen los gastos e ingresos. Eso es lo que tenemos en nuestra contra, por decir, ¿verdad? De que lo positivo es que podemos adquirir bienes esenciales para vivir. Puede ser una casa, vehículo, los enseres para el hogar, todo lo que necesitamos para subsistir dignamente. Tenemos nuestra familia, pero eso también implica que van a aumentar los gastos. Esa es la parte, por decir, el costo de vida. De 46 a 55 años, ¿qué sucede? Se debería de consolidar la riqueza familiar. Tiene que ocurrir la consolidación de la riqueza familiar. Ya tenemos que tener nuestro capital familiar llegando a esta edad y después de haber conformado una familia. Desde los 56 hasta los 65 años, nos dice, ocurre una prejubilación, planificación de la jubilación y en algunos casos ya ocurre esa jubilación. Ya uno piensa en su jubilación o ya está jubilado a esta edad.
De 65 años en adelante, ¿qué ocurre? Esta parte es muy importante para pensar. Depende de la buena planificación que se haya hecho a lo largo de toda la vida. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la planificación financiera? Depende de lo que hayamos hecho en el pasado para poder saber si después de los 65 años, cómo nos va en nuestra situación financiera, en nuestras finanzas personales, en la finanza familiar. De hecho, si ya llegamos a esta consolidación de la riqueza familiar, a lo mejor el resto ya va a estar asegurado que va a estar bien. Pero principalmente esta etapa de inicio, desde los 18 a los 30 años, nosotros tenemos que lograr esa independencia financiera para que el resto pueda ir bien. Entonces, para pensar un poco en las etapas de la vida cuando hagamos nuestro plan financiero, que influye decisivamente. Ustedes seguramente conocen personas que dicen, ¿cuánto dinero había ganado antes cuando tenía tal edad? Hace años. ¿Y por qué no ahorré en ese momento, verdad? Ahora necesito y no tengo. Ahora ya no puedo ni trabajar. Ahora ya me encuentro enfermo. Ahora ya no puedo porque tengo que hacer otras cosas. O ahora ya no puedo porque ya me siento, por decir, me siento ya desgastado o desgastada. Y por último tenemos consejos para una eficaz planificación financiera. Tenemos 3 consejos para que nuestra planificación financiera pueda funcionar a lo largo de la vida, cumpliendo con todas esas etapas, ¿verdad? Primero tenemos que tener en cuenta esta planificación y presupuesto que nosotros hacemos es un ciclo y por eso nos dice mantén estrategias realistas para elaborar tu presupuesto y planificar tus finanzas enfocándote en tus metas. Siempre vamos a tener metas. No crean ustedes que solamente el ser humano tiene una sola meta y cuando logra esa meta financiera, después ya no tiene otra meta. No es así y no debería de ser así. Entonces vamos a ser considerados personas muy conformistas. Tenemos que ser personas motivadas, personas que tengan esa idea de alcanzar nuevas metas financieras después de haber conseguido una, entonces luchar por una nueva meta más. Esa es la idea, por eso tenemos el gráfico del ciclo. Luego nos dice, escribe tu plan financiero, sé conservador y planifica para lo peor. ¿Qué significa esto de que, como les decía, y como ustedes ya saben, no todo el tiempo va a soplar vientos favorables para nuestra economía, ya sea personal o familiar? Por eso nosotros siempre tenemos que optar por anotar, tener nuestro propio registro. Esta elaboración del registro de ingresos y gastos no debe terminar para nosotros. Y cuando planificamos, siempre tenemos que planificar para las emergencias. Por eso nos dice planifica para lo peor. Lastimosamente, ¿verdad? Pero es como una antítesis. Planificar para lo peor significa planificar para una emergencia. Pero no saben lo que ayuda cuando nosotros tenemos planificado un fondo para emergencias, porque en el momento uno no tiene que recurrir a préstamos. Supongamos
una situación de enfermedad de un familiar. Si uno ahorra para esa emergencia, entonces lógicamente no va a tener que recurrir primero a un préstamo para poder cubrir esa emergencia, sino que directamente puede por sí mismo pagar por, por esa situación, por los medicamentos, por una internación, por estudios clínicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso dice planifica para lo peor, pero planificamos en realidad para que la situación no sea tan difícil, justamente. Elabora el plan con tus seres queridos o personas cercanas. ¿Qué significa eso? De que cuando formamos una familia es importante que todos estén enterados cuánto gana la persona, cuánto gana el papá, cuánto gana la mamá, cuánto gana ese integrante de la familia, y para que se pueda planificar en qué se va a gastar los ingresos, para respetar también el fruto del sacrificio, ¿verdad? Rendir cuentas. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona que está llevando, como se dice, el pan de cada día a la mesa familiar, merece un respeto de saber dónde se gasta ese dinero, ¿verdad? La idea es lograr juntos esa meta familiar. ¿Por qué? Porque cada integrante de esa familia tiene una meta financiera que es en común de todos, el común de todos. Entonces, si todos están enterados de cuánto se gana realmente, cuánto se gasta realmente, va a ser más fácil para lograr esas metas financieras que son interminables en todas las etapas de la vida, porque así tiene que ser. Bien, entonces, con relación a este tema, tenemos la tarea 18. La tarea 18 que nos dice en primer lugar, contesta las siguientes preguntas. ¿A qué nos ayuda la planificación familiar? Ustedes van a contestar a qué nos ayuda si es que planificamos. ¿A qué nos ayuda el presupuesto? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el presupuesto? ¿Por qué el plan financiero se relaciona con el plan de vida? Es otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Y también en el material pueden mirar para ver una respuesta también. ¿Qué significa la meta SMART o SMART con E? Tienen también en el material la respuesta. ¿Qué significa esa sigla? Completa los gráficos. El presupuesto debe incluir. Y tenemos dos dibujos aquí en donde nosotros vamos a incluir qué incluye el presupuesto. Incluye dos cuestiones muy importantes. Ustedes van a mirar en el material para poder saber qué incluye el presupuesto. Luego debemos completar también cuáles son los beneficios de la planificación financiera. Hay 3 beneficios de la planificación financiera que ustedes van a anotar en cada hojita que aparece en esta tarea. Luego tenemos otro gráfico para completar. Los pasos para hacer tu plan financiero. Aquí van a poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y van a describir qué se hace en cada paso. ¿Qué se hace? Pueden guiarse en el material. Parea cada proposición con su correspondiente significado. Nos dice ingresos, gastos, presupuesto y meta. Y ustedes van a hacer parea. Van a buscar cuál es su significado y colocan el número que corresponde al lado de cada expresión.
Y por último, tenemos elige 3 puntos del gráfico y comenta cómo beneficiaría a tu planificación financiera. Este gráfico, que son como actividades que incluyen la planificación y el presupuesto, tienen 7 actividades. 7 actividades de los cuales ustedes van a elegir 3. Supongamos eligen elabora un plan financiero. Entonces ustedes van a escribir aquí al costado cómo les beneficiaría a ustedes en su vida familiar, cómo les beneficiaría si realizan un plan financiero, si elaboran un plan financiero. Establece metas SMART, por ejemplo, pueden elegir también y cómo les beneficia como familia o como persona a ustedes. Tienen que elegir tres de estas actividades y van describiendo cómo les puede beneficiar. Y luego tenemos los indicadores de la tarea 18. Entonces van a tener tiempo como plazo de entrega normal hasta el lunes 7 de junio de 2021 hasta las 23:59. Entonces, ha sido la explicación del tema planificación y presupuesto. Hasta una próxima clase.